se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda Muy buenos días a toda la amable audiencia de esta prestigiosa emisora, la 95.5 FM Popular Canindeyú. Damos inicio a nuestra programación de evangelización católica, esperando siempre que les sea de mucha ayuda para su vida espiritual. Damos la bienvenida al hermano Fernando. Buenos días, hermano. Muy buenos días, hermano Ángel. Damos gracias a Dios por un nuevo día más que nos da esta oportunidad maravillosa. Buenos días también a nuestro hermano Abel, que siempre nos acompaña y que nos permite estar en este lugar. Y pedimos también a la Madre Santísima que hoy pueda interceder por nosotros para que el compartir de la palabra de hoy sea de mucha ayuda para cada uno de los oyentes. Y vamos a iniciar nuestro programa ofreciendo un ángelus para pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima por toda una de nuestras intenciones, por nuestras intenciones y las intenciones de cada uno de ustedes que nos están oyendo. Virgen María Santísima, nos ponemos en tu presencia, invocando la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tu divina presencia, Madre Santísima, pidiendo tu intercesión por nuestras intenciones personales y por las intenciones de cada una de las personas que nos están oyendo. Ponemos en tus manos, Madre Santísima, la vida de cada uno de ellos. Tú conoces su interior, conoces sus necesidades y todas sus preocupaciones. Te pedimos, Madre Santísima, que intercedas por cada uno de ellos y también por nosotros. Te pedimos por la Santa Madre Iglesia, por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes y laicos comprometidos con la Iglesia, por cada comunidad. Especialmente te pedimos por nuestra parroquia y por los sacerdotes de nuestra parroquia. Te pedimos que intercedas por cada uno de ellos para que el Espíritu Santo siempre fortalezca sus llamados, siempre fortalezca su trabajo y los mantenga siempre firmes en su camino y en su vocación. Todo esto te lo pedimos, Madre Santísima, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. en el nombre del En el Padre, nombre del del Padre, Hijo del y Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Vamos a escuchar una canción para continuar con nuestra programación. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya. Me lo haya dado y nunca lo habrá, como mi madrecita que siempre me comprende, aún en mi dolor. Te abrazo hoy, mamá, con el amor de Dios, y dame tu perdón. Te quiero, mamá, te abrazo hoy, mamá, con el amor de Dios. Te quiero, mamá.
te hice sufrir. Te quiero dar las gracias, mamita, en este día, de todo corazón, porque día y noche allí junto a María rezabas tú por mí. Te abrazo hoy, mamá, con el amor de Dios, y dame tu perdón. Te quiero, mamá, te abrazo hoy, mamá, con el amor de Dios, y dame tu perdón. Te quiero, mamá. Cinco de la mañana, 15 minutos, ya le cogen está en Paraguay, veja, continúa año de programación, evangelización católica. Año, uña de oyente, cuera, vejina, ni me veí en las redes sociales, en YouTube, como Radio Popular Canindeyú. Están hoy la Petuguay Pucumba, po, y nada, doy postayete y un la evangelización, la yendo roga, pues entonces, oye, hackear la de cuenta de Facebook, así que, ni imagina YouTube, ya es que acá bebé Radio Popular Canindeyú, a ver, oye, y que allá llama la de programación hoy, de ya hago siempre lo provee, veían de la que tú en ella ñamuajea veía en cada hogar. Antes de que ni que el año de evangelio vea veí ñamo marandú mandio ñane gente cuida veja pea ya reforzada ve marandú a veina en el transcurso de la programación con este día güey ve el departamento de Canindeyú deja de ver más vicaría sino diócesis este día ya utama el año de obispo Puajú tomata más posesión de la diócesis en Catueté a las 10 de la mañana. 10 de la mañana se oficializa la misa de Asunción con el cardenal, el monseñor Adalberto Martínez, pesan de ahí obispo Ciudad del Esteguá, el obispo emérito también Guillermo Stecklen. Van a estar ahí para la imposición de mano para la asunción de la nueva diócesis de Canindeyú. Ya que naya ñañe presenta a mí, ya es a mí, allí Cuama, y con la de obispo Plajube. Importante es que haya participado en esa ceremonia porque es mi hermano pea único, no yo repetí, y me veía. Entonces, la invitación para todos. Entonces, vamos a dar lectura al Evangelio que va a ser para el día de mañana y vamos a meditar un poco. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba ya cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo gente que vendían bueyes, ovejas y palomas, y cambistas en sus mesas. Haciendo de cuerdas como un azote, los echó a todos del templo, juntamente con las ovejas y bueyes, y derramó por el suelo el dinero de los cambistas, derribando las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo:
quitad eso de aquí, y no querráis hacer de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acercaron sus discípulos entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me tiene consumido. Pero los judíos se dirigieron a él y le preguntaron: ¿qué señal nos das tú de tu autoridad para hacer estas cosas? Les respondió Jesús: destruid este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Los judíos le dijeron: 46 años se han gastado en la reedificación de este templo, ¿y tú lo has de levantar en 3 días? Mas él les hablaba del templo de su cuerpo. Así, cuando hubo resucitado de entre los muertos, sus discípulos hicieron memoria de lo que dijo por esto, y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. En el templo, pues, que estuvo en Jerusalén, con motivo de la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, viendo los milagros que hacía. Verdad es que Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de hombre alguno, porque sabía él mismo lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ñameta ahí lectura ñande guaraní tebe ñande evangelio be iba ñanduta ñande yara Jesucristo recove ha hemimbo es San Juan omumbe ujaisha pero momba eguasu debe ñande yara hian wima Pascua arete haupevare Jesús ojo Jerusalembe tupaope oyuhu umi opamba ere oñemuva oño vendeba novillo ovecha hapykasu hamba'e ojuhu avei upépe umi plata ocambiáva oguapyjoáva hína imesakuérape ha Jesús ohechávo upéva ipojái peteĩ tukumbóre ha omosẽmba chupekuéra tupaógui hymbakuéra reheve umi plata ocambiávagui katu ojapetepa iplata yvýre ha oitypa umi imesakuéra umi pykasu vendévape katu he'i pe nohẽmba chéve ko'águi ko'ã mba'e cheru rógagui anivépe japo mercado upépe idiscípulokuéra imandu'a Ñandejára ñe'ẽ he'íva mborayhu arekóva nde rógare niko ikusugue cherejáta umi judío poguasukuéra oporandu chupe mba'e milagro rejapóta rohecha hag̃ua nde ikatuha reju rejapo ko'ã mba'e Jesús he'i chupekuéra peitypa ko tupão ha mbohapy árape amopu'ã jeýne umi judío katu he'i chupekuéra he'i chupe kóva ko tupão niko 46 añope oñemopu'ã vaikue ha piko nde remopu'ãta mbohapy árape ha Jesús ñe'ẽvo tupãóre niko hetére oñe'ẽhína chupekuéra upévare Jesús opu'ã jeývo omanóva apytégui idiscípulokuéra imandu'a upe Jesús he'íva'ekue upépe oguerovia hikuái upe Ñandejára ñe'ẽ he'íva ha upe Jesús he'íva'ekue avei Jesús oĩ aja Jerusalémpe Pascua arete jave heta oĩ ojeroviáva hese ohechágui umi milagro ha'e ojapóva Jesús katu ndogueroviapái chupekuéra oikuaágui mba'épa oguereko hikuái hi'ãngapýpe noikotevéi avave he'i chupe mba'eve avavére ijeheguivoi oikuaapa
Ibipora corazón me oíba. Ñande yara Jesucristo ñe. Romomba Eguazún debe ñandeyar a Jesucristo. Este día, uno de los evangelios saíñes en Duba. Muy pocas veces escuchamos la reacción de Jesucristo. Y yo creo que este evangelio también nos enseña a nosotros a alejarnos de la hipocresía. Jesucristo anda ahí no con algo judíos a Poguasume México ahí hasta ya en la ciudad a niña muy baiti en día cuamba. Jesucristo reacciona pe y corazón ome haiche. Hoy tú sube a tu cumbo ven. Hayande muchas veces con el juicio ya eso es justo. Jacob éramos ya la gente ya ne apuntamos ahí cuando me va esa guatu pa guay coco ahí mañana. Muchas veces de apoyar la hipocresía de ya pues tal ye adula de ya pues hawe va esa gua tu pa guay coco ahí mañana. El monseñor Roberto Sipul y la adular es la manera más cruel de mentirle a la gente. Porque debe adular a persona, Regina, estás prometiendo algo que no le vas a poder dar. Cuando una persona se aleja de la iglesia, de los movimientos, ya eso es porque onceja por algo, porque hoy cote tal cosa no me hizo entonces onceja de J adulaja areta hina ñeme etan de pea pean de lugar na pean de la de puestona. Sin embargo ñande ya puso vaina con el simple objetivo de putaba y 6 en día. A Jesucristo gato hoy sacañan de que uno tiene que actuar de acuerdo a la justicia de Dios. No hagan de la casa de mi padre una casa de negocios. Los joyos ni muy ponace, bueno, beben de pana, veas a pejomba, no vamos a nambipacho y galey cosas. En la casa de mi padre es casa de oración, no una cueva de ladrones. Entonces los judíos reaccionaban. Hijo de Dios, entonces Jesucristo demostró de que muchas veces es importante poner autoridad cuando se requiere. Ya muchas veces la gente ahí o tergiversa la iglesia, o tergiversaba ahí la sana doctrina de la iglesia. Aquí va, bebe mañana y la cosa y nada, ya es shande, porque ya putaba ahí 6 fulanos. Y es un poco triste y lamentable también mirar cómo muchas veces la iglesia no está cumpliendo su función, cuál es la conversión de los hijos de Dios. Esa es la función de la iglesia, buscar salvar almas, la conversión. Decía también un sacerdote cuando sea un sacerdote, sea un laico, cual fuere, que haga milagros, lo que sea, pero si no te invita a la conversión, ahí no es. Porque hice la milagro y coja la nana invita a la conversión. Entonces Jesucristo hoy nos enseña que muchas veces, aunque el mundo esté en contra, tú tienes que caminar sobre la justicia de Dios. Y Jesucristo o enfrentó a mi judío, hasta llegó a la muerte, entregó la vida y no le importó con tal de defender la verdad y la justicia. Y a nosotros nos invita también hoy, nos invita, busquen la justicia de Dios, el resto vendrá por añadidura.
Y nosotros como servidores, que cada uno estamos llamados a hacer desde nuestro bautismo, cada uno estamos llamados a servir a Dios, tenemos que servir a Dios con esa convicción. Yo quiero la verdad delante de Dios, o sea, yo quiero agradar a Dios y no a los hombres. Y hemos de saber que cuando el mundo esté en contra de nosotros, es ahí donde estamos obrando bien. Porque al mundo no le gusta la verdad, al mundo no le gusta la justicia. Pero, a ver, y Jesucristo, alégrense ese día, cuando el mundo los persiga, los calumnie a causa de mi nombre, porque grande será su recompensa en el cielo. Ya es cana, recompensa después de la muerte oía. Porque Jesucristo es ahí, y ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde el alma? Jala apeari oye popetera moñande de la gente, y Jesucristo va ahí que ya tiene su paga. Ya se cajina pe paga pe ahí pe paga diario hina pe apeari pe el mundo oye popetea ñande, esa es una paga diaria pues ñande ñaja no pe aguinaldo metes un amegua. De la yajecáina, la tuyaina. Entonces, muchas veces tenemos que pasar por muchas dificultades. Muchas veces pasamos por persecuciones. Y yo siempre digo que el Señor también muchas veces permite y muchas veces viene de personas que son líderes, que servidores de la iglesia, muchas veces porque nuestra conversión también, y la hermano Fernando, hermano Ángel predica pointe hija santo más, sino que nuestra conversión también hay cosas que nosotros tenemos que ir dejando también. Se mandó en una misión, la misión a veces hay Peten oga venda ahora recibita o no había si ahora yo con el guión no se ahora de foto upei envía la oye upima las redes sociales vela estos dos personas andan pidiendo plata a nombre de la parroquia de las orejas se las orgulloso la somos muchos hermanos que papá nunca nos permitió ir a trabajar de changa oga vender un va papá. Y de esos 14 no hay uno que la gente le tilde de ladrón o que no trabaje, de todos somos trabajadores. Así me hace orgulloso y te digo, ese orgullo cualquier vez se dice. Y cuando yo superé eso, porque la verdad que me afectó mucho. Ahí la pesa, oye, esa güey se deja, pero cuando superé ese momento, ahí yo me di cuenta que hay muchas otras cosas que vamos a ir pasando, no solamente eso. Porque así como Jesucristo mismo llega a la iglesia y encuentra a la iglesia, al templo de Jerusalén, siendo mercados de delincuentes, cuevas de ladrones, dice en otra Biblia, ¿verdad? Y Jesucristo reprende eso. Y nos invita a nosotros también a permanecer firme en la sana doctrina, en la fe, para que podamos caminar hacia Jesucristo. Porque si buscamos acomodarnos al gusto de los hombres, Jesucristo lo haya batallado. Otro lado entonces, el Evangelio de hoy nos invita a ser correctos, a usar la justicia de Dios, a buscar la sana doctrina y caminar sobre la sana doctrina. Y como estaba diciendo, fácil no es. Mira que para Jesucristo no fue fácil, tuvo que dar la vida por defender la verdad y la justicia. Pero hay una promesa atrás de eso. Hay una promesa porque estos días estábamos escuchando el Evangelio. El jueves escuchamos el Evangelio de la parábola del rico y Lázaro.
Y el rico se prevalecía de sí mismo, se valía de sí mismo, confiaba en sí mismo. ¿Y dónde fue a parar? Sin embargo, Lázaro, que sufrió, que pasó todos los males en la tierra, recibió consuelo después de la muerte. Entonces es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Qué ganamos con tener todo en la vida, de caerle bien al mundo cuando perdemos el alma? Y es lo que el Evangelio nos invita hoy, que seamos rectos en la doctrina del Señor. Amén. Amén. Qué hermosa reflexión, hermano. Y este pasaje bíblico es uno de los pocos y de lo que más impresiona, ¿verdad?, por la actuación de Jesucristo. Nosotros conocemos a un Jesús misericordioso con los enfermos, amoroso con los niños, misericordioso con los pecadores. Las dos facetas de Jesús. Y también esta faceta, hoy conocemos una faceta dura. Él siempre fue duro con los fariseos y con los hipócritas. Y fue tremendamente duro esta vez con ellos, con esta gente que convertía la casa, el templo de su padre, en un mercado. Y él vino a purificar el templo. Eso fue lo que él hizo. Y fue duro y recto con ellos. No fue ese Jesucristo que nosotros conocemos, amoroso como hacen los artistas en los dibujos, con un cordero en la mano, con la cara sonriente. No es así. Sino que cuando, como decía vos, cuando toca la oportunidad y cuando es necesario, él es duro. Y cuando tiene que ser misericordioso, es misericordioso y amoroso. Y que tiene un nivel de toda su vida. Y hoy él viene a purificar el templo. Se dirige directamente a purificar el templo, que es la casa de su padre. El celo por tu casa me consume, dice la palabra. Y el amor que él le tiene a la casa de su padre le llevó a hacer eso que hizo, a limpiar, a purificar, a echarle a esos vendedores que estaban alrededor de la casa de su padre. Entonces lo que él vino a hacer era purificar. Y nos da un mensaje a nosotros. Justamente él hablando ahí interrogándole a los fariseos, le preguntaron a él qué milagro él podía hacer para justificar eso que él estaba haciendo. Y él le dijo que destruyan ese templo y que él levantaría en 3 días. Pero sin embargo él hablaba de su templo, de su cuerpo. Y yo me pongo a pensar, cuando él habla del templo y habla de su cuerpo, nosotros también somos templo de Dios. ¿Y qué tal nosotros andamos en nuestro templo? ¿Cómo andamos si es que nosotros purificamos este templo? Ñemo típico la ñene templo. Tenemos que tener un templo bien purificado, bien limpio, para darle ese honor, ese verdadero culto a Dios. Porque el culto más importante que el hombre puede darle acá en la tierra para nosotros es la Santa Misa, esa celebración que él mismo instituyó en el Jueves Santo, en la última cena. Por eso es que él tenía tanto celo por el templo que vino a purificar, a limpiarlo. Y a mí me llega así, que nosotros tenemos que tener este templo, este cuerpo bien limpio, bien purificado, bien preparado para darle ese verdadero culto a Dios. Y como decía el hermano, no ser hipócrita con nadie, porque Jesús no vino a darle gusto a nadie. Cuando vino a limpiar el templo, él no vino a agradarle a ellos, sino que, como dice la escritura, que agarró ella, hermano, a ver tu cumpope y qué yo creo. Fue duro. Y cuando hay que ser recto, él era recto y duro. Y no le caía bien a los fariseos. Y dice la escritura que fue uno de los motivos para que le llevaron a la crucifixión. Porque como posible a los fariseos, porque hubo un guayizo y el negocio. Y era algo que no estaba mal. Entonces él vino a poner bien las cosas. Y tenemos que ser, como decía el hermano, tenemos que ser rectos también. Saber nivelar las cosas. Cuando nos toca ser misericordioso, amoroso, tenemos que ser misericordiosos cuando hay necesidad. Y cuando hay necesidad de ser justo y recto, tenemos que poner la mano dura también. Ahí juega también un poquito el papel de la corrección fraterna. Que donde las cosas están mal, nosotros tenemos que decir que está mal. Aunque esa persona es
tu mejor amigo, tu compañero, y no querés quedar mal con él, igual tenés que decirle, porque si no vas a ser parte de esa maldad, vas a actuar con hipocresía. Y eso es lo que hacía Jesús, no uy gorila para quedar bien con nadie, sino para hacer bien las cosas. Y por sobre todo cuando habla del templo es que nosotros tenemos que preparar nuestro templo, purificar. ¿Qué tal nosotros le damos nuestro culto a Dios? Vete coño, de ella participar en misa, ¿sabe? Si nos vamos con todo a participar del lleno, a vivir esa misa, o si yo me voy en la misa, se acaba en otro lado, haciendo la homilía, la lectura, no entendí, no entendí, a participar, así como para cumplir. Si es que mi culto a Dios es de corazón o es para por fuera, no, si es para mostrarme. ¿No? Entonces, analiza miedo, va a hacer la gloria, va la culto a través de su santa misa, si sepa a participar de vera o a hande o a cumplir jamás. Amén. Vamos a escuchar una canción para continuar. Espíritu de Dios, ven a mí. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Sigamos pidiendo el don del Espíritu para que nos acompañe y nos ilumine. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Acompáñame. Señor. Acompáñame, ilumíname. Toma mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor, El Señor, santifícame. santifícame, transfórmame, tú cada día. Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Resucítame Resucítame, conviérteme todos los días. todos los días. Glorifícame. Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Resucítame, conviérteme, renuévame todos los días. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, En el nombre del Señor, nombre del Señor. Acompáñame, transfórmame, toma mi vida, ilumíname, condúceme, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor, Del Señor.
nuestro bautismo. Corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. Corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor. Exalto, aleluya, Señor. De corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor. De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros se empuñan. Ya les imagina 5 de la mañana, 51 minutos. A la hora ya llamamos un alento, ya hemos llegado. Ya les información ya de parroquia y un lado. Ya es agüilla ya pues ya pues no me costería ve la ya de departamento de Canindeyú ya anda a ver más vicaría, sino que ya es diócesis. A este día la diéramos, o asumir en el año de nuevo obispo en la ciudad de Catuete, catedral,
Imagina una vez que obispo o instalala el obispado, pues ya es más catedral de Catuete, el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ni me invité invitado, la hija tú ahí ella ya acompañar, ya viví, ver momentos únicos en la asunción al poder de nuestro nuevo obispo de la diócesis de Canindeyú. A pesar de Villa recogina ya misiones de la renovación carismática, una invitación muy especial a todos los hermanos de Viputá en la capilla San Luis Gonzaga. Pepe ya yo topa paite dajina otro fin de semana seminario de vida en el Espíritu Santo, así que ya vamos a tener un encuentro con el Señor, fomentar lo que es la renovación carismática católica a nivel diócesis, de ahí a nivel parroquial. Próximo 17 de este mes marzo también vamos a tener un encuentro en la capilla María Auxiliadora en Naranjatú, de misión a nivel parroquial. La misión de Wiputná es a nivel diócesis. Caninde ya visitar a comunidad que toda mucha viña fomentar la renovación carismática para personas. Upechanda ya recó información de la parroquia, llegó a Haisha hermano, hermanas cuidas ya un apoyo y para el desayuno parroquial. A sábado pues haré misa, iré a ver pequeñas cenas, gela y empanadas, chipa. Ese es a modo de tratar de recaudar un poquito para poder solventar los gastos también que la parroquia tiene. Entonces, la invitación para cada uno. La misa mensual de todos los movimientos, oye, pues no te imaginas, cuejeo y oye, por misa mensual de todos los movimientos. Así que todos invitados. Este martes, como bien sabemos, la Renovación Carismática Católica todos los martes después de la misa está teniendo su encuentro de alabanza al Señor, oraciones, prédicas. Pero este martes va a ser un martes muy especial, como es primer martes del mes. Vamos a tener la misa de sanación, imposición de mano de parte del sacerdote. Así que ya tenemos testimonio de muchas sanaciones cuando anteriormente teníamos esa misa de sanación, de liberación con imposición de mano del sacerdote. Entonces ya huerajana la ñande yukumi que tú ya pa y exorcizar ya huerujan ñande roga ya japectegna, hermano. Y continuando con lo que vos estás haciendo, agregando, justamente Ángel Pujares y Necuri misa jape y mandó a ver de párroco la pepe misa que el primer martes de cada mes o celebrata y misa de sanación hay botalla guarajala yuku jala haya poila ñande y pela ñande yuku o exorciza jamás una oración especial haya pota veía la imposición de manos con una oración de exorcismo permitido por la iglesia. Así que para que todos los que quieran esa oración, que después de las misas, seguido de la misa, ya puede la imposición de mano con una oración de exorcismo que está permitido por la iglesia y por el Papa Francisco. Entonces, y por la integrita me da permiso. Y esa agua para que poder llevar y que entonces hija explicar que pega preguntas a ella de ya era sino que ñaño jamás venían de roga parere, ñan de roga, entre ñan de yejeya, yo vas a jamás para santiguarnos, para purificar nuestra casa y nosotros mismos también. Ahí pea ya jamás y burú como poján, porque algunas horas soy burú como poján, o uy, apenas ahí función, y yo explicar y no que pues haré misa jape pa ahí. Ahí por la integrita pea misa que va a ser el primer martes de cada mes va a celebrar también misa de sanación. Misa de sanación con imposición de mano. Y la bendición de la sal y el agua. Sal y agua exorcizada.
Y hay muchas otras actividades que está preparando. Por ejemplo, vamos a tener la reunión con el padre, con el párroco el 17 de marzo también. El equipo de liturgia, así como monitores, lectores, el equipo de acogida, los monaguillos y el coro. Va a reorganizar, el padre va a estar reorganizando el tema de la liturgia. Como sabemos, cada sacerdote tiene su forma de trabajar, entonces él va a hacer un pequeño cambio en la liturgia o cambiatas en la forma de la liturgia. Y así, muchos cambios. Y hoy, como decía el hermano, a las 10 de la mañana se va a hacer la toma de posesión canónica del Allende obispo. Era Roberto Carlos Zacarías López, el Allende obispo Cajuraina, que desde hoy va a asumir ese cargo. Va a imponer desde la mano del cardenal Adalberto Martínez. Ahorita en día de los consagrantes, que era nuestro obispo anterior, Guillermo Stecli. Y así es, siempre Yerecota trabajo, siempre hay trabajo en la parroquia, continuamente hay confesión toda la semana, por la mañana solamente que lleguemos ya a la secretaría, añadiendo la secretaria, hoy la paicuera, o sea, me entendí para alguna confesión o dirección espiritual, alguna cosa, y ya por anducea, alguna duda, entonces ya vuelven ya por anduja a la escuela, y en esa eso es mi país, están ellos dispuestos. Y todos los jueves tenemos adoración al Santísimo, y también el primer viernes de cada mes ya adoración al Santísimo un día. Pues por ejemplo el primer viernes un día llegó el coco y la Santísimo desde las 7 de la mañana hasta las 5:30, y todos los primeros viernes ya adoración al Santísimo un día, hoy la Santísimo, hoy la paicuera, hoy ya con confesión y dirección espiritual. Así mismo, ya cuesteo, ya saludo a mi hermano Avilio Ortiz, y buen día, que tengan un bendecido fin de semana. Hernán Manguello, buenos días, bendiciones, mis hermanos, qué gusto escucharlo. Amén, mis queridos hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes también. Y nosotros nos despedimos, como decía, esperando que este pequeño servicio les sea de mucha ayuda espiritual. Y pidamos al Señor que nos dé fortaleza para que podamos seguir evangelizando a través de estos medios, y también vamos a pedir a Dios para que nos acompañe, y a nuestra Madre que interceda por nosotros. Como decíamos al comienzo, es que hay maldades que de repente quieren impedir que la evangelización llegue a ustedes. Por eso nuestra cuenta del Facebook fue borrado, entonces estamos a través de la página de YouTube, y vamos a seguir perseverando, orando para que la palabra de Dios pueda llegar a cada uno de ustedes. Y nosotros nos despedimos con la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido fin de semana. Conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla